Año 1999. Toda la red de la NASA está siendo cerrada en su sede de Washington, D.C. Pero, ¿por qué está ocurriendo realmente? Pues todo esto es gracias a Jonathan James, un chico de 15 años que acababa de hackear a la NASA, consiguiendo descargar datos por un valor de 1.7 millones de dólares. Aunque tu pregunta será, ¿cómo un mocoso de 15 años consigue traspasar la seguridad de la NASA? Bueno, déjame llevarte de vuelta a 1983. Jonathan nació el 12 de diciembre en Pinecrest, Florida. Su padre era un programador muy conocido en la zona y su madre era ama de casa. Jonathan, quien fue introducido a las computadoras a la temprana edad de 6 años, escuchaba las mismas quejas que todos nosotros. Sus padres creían que pasaba demasiado tiempo jugando a videojuegos y por lo tanto intentaron limitar su acceso a las consolas, aunque seguro que no se esperaban lo que iba a conseguir con eso. Jonathan buscó una manera de sortear esas limitaciones. Le empezaron a aburrir los videojuegos y empezó a aprender por su cuenta de programación con archivos que tenía su padre descargados, llegando a cambiarle todo el sistema operativo por completo en varias ocasiones, y aunque no parezca mucho, para ser un niño de 6 años tiene bastante mérito. Y aquí fue cuando Jonathan se dio cuenta de que había estado tirando el tiempo con los videojuegos. A medida que iba sumando años, su fascinación por las computadoras se hizo más fuerte, convirtiéndose en una obsesión. Ya asustados, sus padres decidieron intervenir de la única manera que pensaron posible. Le quitaron la computadora, esperando arreglar su uso excesivo. Sin embargo, esta acción no era nueva, ya habían intentado limitar su tiempo de computadora antes y no había salido nada bien. Esta vez la reacción de Jonathan fue más que furiosa. Sintiéndose incomprendido, tomó la drástica decisión de dejar su hogar y argumentaba que su uso de la computadora nunca había interferido con sus estudios. De hecho, lo hacía bastante bien en la escuela, sugiriendo que su tiempo en la computadora no era un problema, pero había un secreto detrás de sus buenas calificaciones. Jonathan no solo estudiaba más duro, sino que había tomado una ruta más oscura, con habilidades mucho más allá de sus años. A los 13 años logró hackear las redes de varias escuelas alrededor de Miami. Una vez dentro, alteró sus calificaciones en los informes, pintando una imagen de excelencia académica que no fue ganada a través del trabajo duro tradicional. Con este talento a tan temprana edad, se unió a una comunidad de hackers y comenzó a usar el nombre de Comrade. Después de hablar con algunos de estos miembros hackers, vieron su potencial y lo ayudaron a mejorar sus habilidades de hackeo. Tras sus primeros éxitos hackeando escuelas, decidió que era hora de pasar a objetivos más grandes. Con su experiencia en redes escolares, quería ir tras instituciones educativas más poderosas como Cornell, Stanford y Harvard, pero Jonathan rápidamente se cansó de hackear escuelas. Sus objetivos estaban puestos mucho más altos. Finalmente, era hora de poner a prueba sus habilidades a sus 15 años. Su próxima presa fue una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de los Estados Unidos, AT&T Bell South. Sin embargo, hackear AT&T fue solo una prueba, un proceso de aprendizaje para ver si realmente podría hacerlo. Dejó los servidores de la compañía sin daños y no hubo pérdidas de datos reportadas. Jonathan no buscaba los datos de la compañía, solo lo hizo porque podía y nadie lo detendría. Su ego y orgullo fueron altamente aceptados por su comunidad, pero esto aún no era suficiente para este obsesionado adolescente de 15 años. Entre agosto y octubre de 1999, Jonathan decidió fijar su objetivo en una de las instituciones gubernamentales más poderosas de los Estados Unidos. Fue en este momento cuando se apoderó de un servidor vulnerable de la NASA. Le llevó días pasar por alto sus cortafuegos, aunque al final pudo instalar malware en ellos. Pronto consiguió el acceso y ahora podía controlar 13 computadoras en la red de la compañía. Esta pequeña unidad era donde se desarrollaban los sistemas de comunicación y los motores de los cohetes de la Estación Espacial Internacional. Jonathan descargó el código fuente del software de la NASA, que era responsable de elementos cruciales para el soporte vital en el espacio. El código, valorado en alrededor de 1.7 millones de dólares, controlaba el entorno físico como la temperatura y la humedad en las áreas habitables de la Estación Espacial Internacional. Cuando los expertos en seguridad de la NASA descubrieron el exploit, se vieron obligados a entrar en bloqueo durante las siguientes 3 semanas, gastándose $41,000 para analizar la fuente del ataque y reparar el servidor y todas las máquinas comprometidas. Mientras tanto, Jonathan ya había cambiado su enfoque a otro objetivo, el Departamento de Defensa. Esta vez penetró en la división dentro del departamento que era responsable de monitorear y evaluar amenazas potenciales para los Estados Unidos. Jonathan usó sus avanzadas habilidades de hackeo para instalar secretamente una puerta trasera en un servidor. Este punto de entrada sensible era más que solo una brecha, era una puerta de entrada que le daba acceso completo al núcleo de la agencia. Instaló un rastreador de red que acechaba silenciosamente dentro del servidor, capturando los datos que pasaban por la red. Este arrastre digital interceptó muchas comunicaciones sensibles, consiguiendo más de 3.300 correos electrónicos intercambiados entre
empleados del Departamento de Defensa, así como sus nombres de usuario y contraseñas. Las acciones de Jonathan no solo violaron las paredes digitales de la agencia, sino que también rompieron la leyenda de que nadie podía hackear la NASA. Sin embargo, por exitoso que fuera, esto marcó el comienzo del fin para Jonathan. La brecha del Departamento de Defensa fue lo que atrajo la intensa investigación del gobierno federal, un jugador clave en la defensa nacional. La idea de que un adolescente pudiera infiltrarse en una institución tan crítica y escapar sin castigo era imposible. El 26 de enero del 2000, agentes de defensa arrestaron a Jonathan en su casa, incautando 4 PC, una laptop y su teléfono móvil. Este incidente ocurrió durante los primeros días de Internet, una época en la que el marco legal en torno a los delitos informáticos aún se estaba formando. Siendo menor de edad, Jonathan enfrentó un proceso legal diferente al de un adulto, quien habría arriesgado al menos una década en prisión y múltiples multas. En la corte, Jonathan, de 16 años, enfrentó cargos de delincuencia juvenil. Se declaró culpable, reconociendo su participación en las brechas. Gracias a esto, su sentencia fue de 6 meses de arresto domiciliario, durante los cuales debía escribir cartas de disculpa a la NASA y al Departamento de Defensa. También se le prohibió usar computadoras para cualquier cosa que no fuera con fines educativos. Su caso marcó la primera instancia de un menor recibiendo una sentencia federal por hackeo de computadoras. Cooperó activamente con los investigadores y detalló cómo hackeó sus objetivos, pero no causó ningún daño, ya que no ejecutó virus ni borró archivos. Jonathan tuvo suerte de que los jueces del tribunal fueran indulgentes con él, imponiéndole solo 6 meses de arresto domiciliario. Sin embargo, luego violó su arresto domiciliario y empezó con el consumo de drogas, descubierto a través de pruebas de sangre, llevándolo a un castigo más severo. El tribunal revocó su sentencia inicial y ordenó que pasara 6 meses en un centro correccional juvenil, marcando un momento histórico al convertirse en el primer adolescente en los Estados Unidos en ser encarcelado por un delito relacionado con computadoras. Estas sanciones elevaron su popularidad a nivel nacional y rápidamente recibió mucha atención. Los medios querían entrevistas y Jonathan sintió la necesidad de dar su versión de la historia. Compartió por qué se metió en el hacking, diciendo que era por diversión y que quería sentirse poderoso, como mucha gente, y criticó al gobierno por no proteger mejor sus redes informáticas. Jonathan admitió que descargó algún código porque tenía curiosidad, no para causar problemas. Pensó que el código ni siquiera era tan valioso. Se sorprendió cuando los agentes allanaron su casa, a lo que él dijo que había intentado ayudar informando a las instituciones que hackeó sobre sus problemas de seguridad, pero nadie le escuchó. Aunque él creía que un amigo podría haber informado a las autoridades sobre él, Jonathan insistió en que no estaba haciendo nada realmente malo, solo explorando, y no trató de ocultar sus hacks porque no pensó que fuera un gran problema, por lo que le contó todo al juez. Aunque después de todo esto, Jonathan quería empezar su propia empresa de seguridad informática para ayudar a proteger contra hackers, pero debería esperar unos meses. Después de esta entrevista, fue enviado a la cárcel por los 6 meses completos. Tras su liberación, se escondió de la atención mediática y regresó a la casa de sus padres. Avanzando a enero de 2007, el servicio secreto se presentó en la casa de Jonathan porque pensaban que estaba involucrado en otro incidente de hacking. En 2007, durante un gran evento de hacking que afectó a TJX y otras compañías, el nombre de Jonathan volvió a surgir. Albert González estaba liderando un grupo que irrumpió en los sistemas de compañías como TJX y robó mucha información de tarjetas de crédito. Jonathan se involucró en esto porque algunos de sus amigos en línea y otros hackers eran parte de este gran hackeo, y cuando estos delincuentes fueron atrapados e interrogados, mencionaron conocer a Jonathan. Debido a que él ya era bien conocido, se convirtió en un objetivo principal para la investigación, pero simplemente sospechar de Jonathan no era suficiente para una redada, ¿verdad? Los investigadores descubrieron que alguien llamado JJ estaba también involucrado y pensaron que JJ podría ser Jonathan James. Eso fue todo lo que el servicio secreto necesitó para obtener una orden de allanamiento y registrar la casa de Jonathan, así como la de su hermano y la de su novia. Durante la redada hicieron un hallazgo sorprendente, un arma y una nota de suicidio de un tiempo anterior. Jonathan había considerado el suicidio durante este tiempo, dijo que no tenía nada que ver con ningún grupo de hackers y estaba diciendo la verdad. Después de investigarlo, los agentes no pudieron encontrar ninguna prueba real que lo vinculara con los crímenes, solo las iniciales JJ. Además, su arma estaba legalmente registrada, por esto tuvieron que abandonar su caso contra él. Más tarde descubrieron que JJ en realidad era otra persona, Steven Watts, conocido en línea como Jim Jones. Este trato injusto afectó profundamente a Jonathan, llevándolo a una decisión trágica. El 18 de mayo de 2008, Jonathan, con solo 24 años y luchando contra la depresión, terminó con su vida. Fue encontrado en la ducha con una escopeta y una nota de suicidio. Esta nota incluía sus contraseñas de PayPal y otras cuentas. En su nota, Jonathan escribió: "No creo en nuestro sistema de justicia. Tal vez mis acciones de hoy y esta carta sean
serían una señal seria para el público, pero he perdido el control de la situación y esta es mi única manera de arreglarlo. Para ser honesto, no tengo nada que ver con toda esta historia de TJX, aunque Chris Scott y Albert González son los hackers más peligrosos y destructivos que los federales han atrapado. Soy mucho más seductor como víctima de la opinión pública que esos dos idiotas al azar. Así es la vida. Recuerden, no es que ganes o pierdas, sino que yo personalmente gano o pierdo. Al estar en prisión por 20, 10 o incluso 5 años por un crimen que no cometí, esta es mi manera de ganar, pero al menos moriré libre. Después de su muerte, algunas personas pensaron que había más en la historia. Sospechaban de un encubrimiento, creyendo que Jonathan podría haber encontrado información muy sensible durante sus hackeos a la NASA y al Pentágono. Nunca sabremos todos los detalles que Jonathan encontró. A pesar de sus talentos, la historia de Jonathan tiene un final trágico. Esta fue la historia de Comrade, el joven obsesivo y cerebro detrás de algunos de los hackeos más impresionantes. Para más historias, asegúrate de suscribirte.